Muy bien, pues gracias a Dios gracias a Dios porque nos permite estos tiempos. Vamos a aprovecharlos de la mejor manera. Vamos a pasar ahora a esta plática que tiene alguna relación o bastante relación con la plática pasada. Y algunas cosas se tocarán nuevamente, otras serán nuevas, pero sobre todo tengamos esa disposición del corazón en el que Dios nos puede hablar, en el que descubres algunas cosas o algunos principios que te ayudan y sobre todo que permiten que tu vida vaya hacia donde tiene que ir, que tu vida fructifique y que te salgas del atolladero en el que te has metido o en el que te sientes. Hay muchas personas que están como frenadas, como, como si hubieran caído en un hoyo del cual no pueden salir, como si no avanzaran espiritualmente, y pues créeme que no es porque Dios no haya hecho su parte, créeme que no es porque a Dios le falte algún tipo de ganas para ayudarte, sino que enteramente tiene que ver contigo para que te puedas acercar y entender a este Dios al cual te puedes acercar y te tienes que acercar para que te ayude y para que salgas adelante, ¿sí? Eh, Tienes que descubrir, entender con la ayuda del Espíritu las cosas que te atoran, las cosas que no has querido enfrentar. Tienes que enfrentarlas y tienes que dar esos pasos que quizás has estado postergando, quizás has estado dejando para después, pero hoy es el momento, el día y el que sabes seguro que tienes enfrente, o sea, el día que sabes que hoy es día de salvación, el día que hoy Dios puede hacer algo, porque no estás seguro que mañana sea ese día, o sea, postergar una decisión de este tipo es la cosa más arriesgada que existe. ¿Sí? Entonces, es muy importante la actitud que nosotros tenemos cuando abrimos las escrituras, cuando nos ponemos a leer la Biblia, cuando nos ponemos a escuchar con seriedad a una persona que está hablando las cosas de Dios o lo que Dios ha dejado escrito. Bueno, pues el Espíritu Santo, que se lo hemos pedido, por cierto, hemos pedido que nos acompañe, hemos pedido que nos guíe a la verdad. Bueno, esa actitud de necesidad que tú debes tener, pues va a hacer que el Señor pueda hablarte, que el Señor pueda mostrarte, que el Señor te pueda decir para aquí o para allá. Y una vez que tienes claro qué hacer, no dejes de hacerlo, no lo pospongas, sino hazlo. Y entonces vas a saber lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando dijo que los que creyéramos en Él serían en nuestro interior, habría así como una fuente, como un río, como borbotones de agua que salen para vida eterna, ¿no? Hablando de satisfacción, hablando de felicidad, como la entendemos en el buen sentido. En fin, la semana pasada estuvimos hablando del Salmo 139 y estuvimos hablando también de la parábola de los talentos. Estuvimos viendo que Dios en el Salmo 139 expresa la cercanía que tiene con cada una de las personas que estamos aquí, con cada una de las personas que existe, la cercanía y el entender todas y cada una de las cosas que han experimentado en su vida. Lo ve y lo sabe desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y nos hace entender ese salmo, no solo la cercanía, sino el amor, la presencia de Dios cercana siempre a nosotros, el que Dios entiende cada cosa, pero efectivamente Dios entiende tanto las cosas, digamos, que te trajeron alegría y felicidad, las cosas que te trajeron como mucho bienestar, así como las cosas que te trajeron tristeza, que te trajeron pesar,
que traumaron tu vida o que te hicieron daño. Todas las cosas las conocen. Todas las cosas que ha pasado. Las vidas de uno a veces están desequilibradas hacia este lado, otras están desequilibradas hacia el otro lado. Unas personas teniendo todo son infelices, otras personas no tienen nada. Otras personas les ha ido mal desde que nacieron, mal en sus familias. Todo esto estuvimos viendo. Y estuvimos viendo que Dios lo permite así y que Dios no es injusto, sino que Él sabe lo que hace, pero también sabe lo que has pasado. Y Él tiene un plan. Y Él tiene unos propósitos y tiene un fin que ha decidido que es un fin bueno para cada uno de nosotros. Yo sé, dice la palabra de Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin, ese fin que nosotros esperamos, ese fin que es el final feliz, ese fin que es se acabaron los problemas, se acabaron las angustias, se acabaron los dolores, se acabaron las injusticias, se acabaron las ansiedades. Ese fin está ahí, enfrente, para todos aquellos que lo anhelan, para todos aquellos que confían que para llegar a ese fin solamente hay un camino que es el Señor Jesucristo. Después veíamos un poquito con la parábola de los talentos, que sí, efectivamente, las vidas de unos y las vidas de los otros no son iguales. La suerte, por llamarla de alguna manera, entre comillas, no ha sido distribuida de forma igual a todos los hombres y eso hace que nuestras vidas sean diferentes, pero de eso se trata precisamente porque somos parte, dice también la Escritura, somos parte distintas de un mismo cuerpo, con funciones diferentes, con funciones distintas, pero yendo hacia el mismo objetivo. Y teniendo eso un poco como una sinopsis de la plática de la semana pasada, vamos a seguir hablando de más o menos esto. Pero hoy vamos a agarrar una vida. Hoy vamos a tomar una vida que, pues considerando la parábola de los talentos, sería aún una vida a la que le tocó poquito. Una vida que le tocó muy poquito y vamos a ver qué pasa con esa vida que le tocó poquito y cómo puede aplicarse esa vida a la vida de todos nosotros y específicamente a la vida de aquellas personas que sienten que les ha tocado poquito en la vida, que les ha tocado sufrir mucho, que les tocó mala familia, que les tocó muchas circunstancias adversas, que les tocó la enfermedad, que les tocó haber nacido con esto o haber nacido con lo otro, ¿no? Y entonces esta plática se aplica muy bien para que todos los que estamos aquí no tengamos una excusa, o sea, no tengamos una razón real para pensar que no servimos, para pensar que no le vamos a que no le podemos servir a Dios, para pensar que nuestra vida no vale, o sea, que se nos quiten todas las excusas para que nosotros podamos llevar a cabo el plan que tiene para todos nosotros, que es el mismo. Aquí es donde vamos a ver la diferencia con la plática pasada. La plática pasada tenía un énfasis en lo que Dios había dado a los hombres y que les había dado de forma dispareja unas cosas a unos, otros a otros, una vida a unos, otros a otros. Unos nacieron en un lugar, otros nacieron en otro lugar y por eso hace que las vidas sean diversas y sean distintas, pero con un mismo propósito todas. Y en esta vida, en esta plática, lo que vamos a enfatizar no es tanto lo que Dios ha dado a los hombres o las capacidades de los hombres o las capacidades que cada uno tenemos para hacer y llevar a cabo la voluntad de Dios, sino que hoy lo que vamos a enfatizar y quisiera por el Espíritu de Dios que quedara claro es el énfasis está en el otro lado, en el lado de Dios, que es el mismo Dios para todas las vidas, el mismo Dios que se acerca a las vidas que tienen mucho, entre comillas, y las vidas que tienen poco, entre comillas, las vidas que les ha ido muy bien o las vidas que no les ha ido muy bien, las vidas que han sufrido más y las vidas que han sufrido menos. El Dios es el mismo, el poder de Dios es el mismo y el propósito es el mismo. Y vamos a irnos metiendo a la vida de esta persona, que por cierto, te anticipo, nació ciego. ¿Sí? Te decía yo que era una persona que había recibido pocos talentos para negociar con ellos en la vida. Bueno, pues vamos a ver, nació ciego y nació ciego en unas circunstancias bastante difíciles.
Y esto se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Yo te recomiendo que escuches. Por supuesto que apuntes el texto y que tú lo leas. Si tú lo quieres leer conmigo, léelo conmigo. Si tú quieres escucharlo, escúchalo para que no pierdas ningún detalle. Puedes escuchar con mucha atención, pero vamos a leer básicamente desde el verso 1 hasta el verso 35, o sea, prácticamente todo el capítulo, pero vamos a irlo leyendo. Y vamos a ver qué nos dice esta parte del Evangelio, que además es una parte que de sí misma, sin tener que explicar nada, está llena de sabiduría, está llena de la presencia de Dios, del poder de Dios, y llena de enseñanzas que obviamente no vamos a ver todas, ni mucho menos, pero vamos a tratar de entender este pasaje de las Escrituras, vamos a tratarla de entender en el contexto de lo que hemos venido hablando. Pero escucha con atención. Dice así, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se le parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaran a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis
oírlo otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú que naciste del todo en pecado, nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Padre, ayúdanos a que también nuestros ojos sean abiertos, como lo fue el de este hombre, como fueron los ojos abiertos de este hombre ciego de nacimiento. Y que podamos ver, conocer y reconocer de dónde viene nuestra vida, sanidad y todas las cosas buenas que ya hemos experimentado. Y podamos decir como este hombre, creo, Señor, y te adoremos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya historia. ¿Qué historia estamos leyendo? Una historia que está llena de enseñanzas y está llena, te decía yo, del Señor Jesucristo, una historia en donde el Señor Jesucristo hace un milagro, en donde el Señor Jesucristo provoca una discusión importantísima, interesantísima, en donde Dios Jesucristo se representa, el Señor Jesucristo, Dios se presenta en esos momentos como una realidad y no como una doctrina, no como una historia, no como una teología, digamos, un conjunto de verdades, no, sino se presenta como una realidad en la vida de una persona que había nacido ciega, ¿sí? Una persona que nació ciego en los tiempos del Señor Jesucristo, un hombre que estaba su vida condenada a pedir dinero en alguna esquina particular donde la gente ya lo reconocía, una persona que tiene un encuentro con Jesucristo, una persona que no nació con privilegios, sino nació más bien con muchas desventajas. Pero bueno, vemos aquí a Jesucristo acercándose a las personas que precisamente tenían muchas desventajas. Nuevamente, tenemos que ver que Dios escoge, Dios elige y Dios de alguna manera se acerca de aquellas personas que parece que tienen poco, por lo menos poco a la vista o tal como el mundo juzga el valor de la gente, se acerca para que cuando esa vida sea transformada, la gloria entera sea de Dios y no de nadie más. Cosa que a veces no sucede con la gente inteligente, con la gente rica, con la gente que tiene aparentemente muchas cosas y que Dios le ha dado muchas cosas, tanto en su carácter como en sus cualidades o sus habilidades, y que esas personas terminan creyendo que esas habilidades son suyas, que terminan creyendo que esas cualidades o inteligencia es suya, y en vez de la gente dar gloria a Dios, la gente se envanece, la gente se ensoberbece pensando que esos dones y talentos les pertenecen cuando en realidad son de Dios, y Dios se los ha dado, y Dios también se los pedirá de regreso. Dios también les pedirá esos dones y esos talentos y le dirá qué hiciste con ellos. Por eso, a veces encontramos que son las vidas más desoladas las que mejor responden al llamamiento de Dios. Las vidas que más le deben a Dios, no porque haya unas vidas que le deban más que otras, sino porque tienen conciencia de que le deben más a Dios, son las que responden mejor. Y aquí vemos a una persona que recibe la visita de Cristo, la cercanía de Cristo, el milagro del Señor Jesucristo, y toda una serie de cosas que pasan. ¿Por qué? Porque, pues habiendo sido un hombre ciego de nacimiento, cosa que
bueno, no siempre sucedía, no siempre en los tiempos de la Biblia los ciegos que aparecen eran ciegos de nacimiento. Si tú te das cuenta, la ceguera es es una enfermedad que se repite muchas veces en la Biblia. En la Biblia encuentras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento personas que eran ciegas. Parece que era una enfermedad común, parece que era una enfermedad que era frecuente en el Mediterráneo, en esa parte de la tierra, en esa parte del Oriente Próximo. En aquellos tiempos había condiciones que favorecían que la gente se quedara ciega. También había gente que nacía ciega, como hoy en día, pero era más frecuente que la gente se quedara ciega a medida que iba viviendo por las condiciones que prevalecían en aquella época. ¿Qué condiciones? Pues condiciones insalubres, condiciones de polvo, condiciones de mucho sol, de sol muy brillante, condiciones de muchas partes donde había arena, donde había una superficie donde los rayos del sol rebotaban y la gente no entendía claramente que eso les dañaba la vista, así como hoy en día, mucho tiempo después, con mucho más conocimiento y entendimiento de las cosas, a la gente todavía le tienen que decir cosas como que no mires directamente al sol. Cuando hay un eclipse, por ejemplo, un eclipse total, donde la gente está maravillada de ese tipo de cosas que suceden en los cielos, y entonces está mirando cuando la luna eclipsa al sol, y entonces están mirándolo, pero no se cubren, no se ponen alguna protección, y entonces la gente hoy en día se queda ciega o se queda con una afectación grave en sus ojos por estar mirando al sol directamente. Bueno, pues en aquellos tiempos menos se entendía. En aquellos tiempos las condiciones de insalubridad o las condiciones de higiene eran distintas a las que hoy entendemos. En aquel tiempo no sabían las personas que las enfermedades se transmitían muchas veces por gérmenes y por lo tanto se las transmitían unos a los otros. Date cuenta que si una persona, por ejemplo, tenía conjuntivitis y esa persona había estado manejando, o una persona, un hijo tenía conjuntivitis, alguna enfermedad de los ojos, y entonces la mamá había estado ayudándole y poniéndole algunos fomentos o cosas que le aliviaran o algunos de los remedios de la época, pues entonces no sabían que ya en sus manos traía esos mismos gérmenes de la enfermedad de este niño. Después se iban con el otro niño y le pasaban la enfermedad sin saberlo, sin conciencia, sin entenderlo. De hecho, no se conoció la vida de los gérmenes como tales, no se comprobó, había sospechas, por supuesto, pero no se comprobó, sino casi hasta inicios del siglo XX, imagínate. En el siglo XIX todavía con Louis Pasteur, ¿no? Si tú sabes, quizás no sabes, no importa, pero sí has de saber que por ahí hay algo que se llama la pasteurización de la leche, ¿no? Que la leche se debe pasteurizar y que básicamente lo que se trata es de matarle los gérmenes que pudieran hacer daño, ¿no? Entonces, esa palabra pasteurización viene precisamente de un sabio, un científico, de una persona muy importante en la evolución de la ciencia y del conocimiento del hombre, que se llamó Louis Pasteur, y ese Louis Pasteur no descubre, sino más bien demuestra que son los gérmenes los que pasan las enfermedades, ¿no? Lo demuestra porque inocula sangre de un animalito que había muerto de una enfermedad que llamaban anthrax, ¿no? Y entonces la inocula en un animalito vivo y ese animalito vivo termina muriéndose de la misma manera que se murió el otro, y entonces ya como que ponen todas las piezas del rompecabezas que habían estado entendiendo y que habían estado tratando de comprobar para entender claramente que las enfermedades son pasadas por gérmenes. Ahora, en aquellos tiempos, hace 2000, 3000 años, no se sabía para nada eso. Por lo tanto, era frecuente que unos a otros se transmitieran enfermedades. También había muchos insectos y a veces las moscas, unas moscas chiquitas, les gusta estar siempre encima de los niños, encima de las personas enfermas, estar en las llagas de las personas enfermas y transmiten las enfermedades, además de que tienen la mala costumbre de poner sus huevecillos en áreas o en partes del cuerpo que son las mucosas, como aquí en los ojos, y ahí están. Y bueno, todas esas condiciones hacían que las personas
en el tiempo de Jesucristo habría muchas personas que eran ciegas, mucho más que ahora, enfermedades que quizás se podían haber prevenido, pero que en aquellos tiempos no se tenía la claridad de qué estaba pasando. Pero bueno, eso es importante que lo veamos como contexto. Ahora, el problema de las personas ciegas, y específicamente de las personas como esta que habían nacido ciego, no era solamente que tenían una dolencia física, sino que además esa enfermedad se extendía y condicionaba a su vida social y condicionaba su vida religiosa también. O sea, como que esa enfermedad era una parte demasiado importante que afectaba muchas áreas de la vida. Socialmente eran personas relegadas a pedir dinero básicamente. En estos tiempos que nosotros vivimos, sabes tú que se considera bastante a las personas que tienen discapacidades o a las personas ciegas o a las personas sordas o a las personas que tienen que andar en silla de ruedas, se les considera y en muchos lugares, sobre todo en los lugares de la tierra donde son más avanzados o donde hay más conciencia de estas cosas o donde tienen más dinero, lo que sea, entonces te das cuenta que ponen rampas para que esas personas les cueste menos los que tienen silla de ruedas, o les ponen de una manera, o se inventó la lectura braille, de modo que las personas no pueden leer, pero pueden leer con las manos por medio de letras o de signos que tienen relieves y pueden leer, y a medida que lo hacen tanto, bueno, pues van leyendo. Es increíble ver cómo ellos van leyendo, por el tacto de sus dedos. Bueno, esas cosas no habían en aquel tiempo y tampoco había una conciencia de que esas personas eran tan valiosas como cualquier otra y muchas veces quedaban abandonadas básicamente. Abandonadas porque eran una carga extra. Un niño es una carga en un sentido, la mamá, el papá tienen que hacerse cargo de ellos, pero se espera que el niño a los 13, 14 años empiece a tener una cierta independencia, empiece a colaborar con la familia y que a los 16, 17 o 18, pues ya no sea, digamos, una carga, sino que empiezan a tener una vida independiente, empiezan a valerse por sí mismos, pero estas personas no eran así. Estas personas y otros que tenían otro tipo de enfermedades eran una carga para la familia, muchas veces pobre, y entonces lo único que hacían con ellos era cuidarlos lo menos que se podía, sacarlos en la mañana, dejarlos quizás con un cantarito, alguna cosa para que pudieran ir recolectando las monedas que la gente con compasión les iba dando, y más o menos eso era lo que era su vida y la expectativa de su vida. Triste vida, honestamente. Una vida, como dijéramos, de un solo talento, una vida que le tocó nacer no con privilegios, sino desprovista de privilegios, una vida que le tocó vivir con desventajas. Pero no solamente había esto, sino que además existía una idea que tú la ves desde el momento en que aún los discípulos que caminaban con el Señor Jesucristo estaban mencionando de forma indirecta o de forma directa, que era la idea de que la gente que nacía ciega o con una enfermedad de este tipo era una gente que nacía básicamente por el castigo de Dios. O sea, que Dios los había castigado a estas vidas. O sea, que esa dolencia, aparte de tener que llevar esa dolencia, aparte de nacer con ese tipo de desventajas, traían el estigma de que esa gente era una gente que Dios estaba mirando con malos ojos, una gente que Dios había castigado o que estaban pasando las consecuencias de su mal comportamiento. Ya me dirás tú cómo una persona puede nacer ciega y además ser culpable de su mal comportamiento, cuando en realidad nació ciega. Entonces, todas estas ideas estaban metidos en las personas. No eran ideas ajenas a la Biblia, porque la Biblia menciona algunas de ellas, pero las menciona de una forma que después la gente fue entendiendo de una forma un poquito diferente y que los religiosos interpretaban de una manera muchas veces convenientemente a ellos, o una manera que terminaba afligiendo más a la persona que estaba de por sí afligida por la enfermedad. ¿Dónde vemos eso? Dice en el verso 1 que pasó Jesús y que vio por ahí a un hombre ciego de nacimiento. Inmediatamente en el verso 2 le preguntaron sus discípulos, ¿a quién? Le preguntaron a Jesús diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí en la pregunta
Está implícito el entender que había una razón y una razón moral, una razón que tiene que ver con hacer algo malo, una razón que tiene que ver con haberse portado mal o haber desobedecido a Dios para que ahora ellos estén pagando ese pecado. Y entonces su pregunta es muy simple, muy sencilla, una pregunta que cualquiera haría en aquel tiempo, y dice: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo, Jesús dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús no les respondió exactamente lo que ellos querían escuchar, les respondió de una manera mejor, como siempre acostumbra hacer Dios. Ahora, esta idea es muy importante. Desde el Antiguo Testamento se decía, no se decía, Dios mismo dijo que cuando las gentes obedecieran los mandamientos de Dios, que cuando su pueblo caminara en sus caminos y obedeciera su palabra, iba a tener una serie de bendiciones sobre su vida que iban a afectar todas las áreas de su vida, todas, absolutamente las áreas de su vida, esas bendiciones. Pero por el otro lado también dice: pero si desobedeces mis palabras, entonces también da una lista de maldiciones tremendas, ¿no? En donde esas maldiciones iban a abarcar o iban a, a verse en todas las áreas de la vida, en las áreas físicas del cuerpo, de las enfermedades económicas, en las áreas donde familiares o de la guerra. En todas las áreas se iba a manifestar el que Dios estaba desagradado con una vida, porque esa vida no quería obedecerle. Y una de las cosas que también dice es: os heriré con ceguera, os heriré con locura. Por lo tanto, se entendía que si una persona nacía ciego, esa persona estaba bajo la maldición de Dios, pero además una maldición que se extendía al hecho de que no podían leer las Escrituras. Si tú lees la misma Biblia y lees los Salmos, te vas a dar cuenta de que es una bienaventuranza el puro hecho de tener la ley de Dios. El puro hecho de tener la palabra de Dios no es, o sea, la bienaventuranza, lo bueno que es que una persona pueda tener la ley de Dios, lo dichosa que es un pueblo que pueda tener la ley de Dios, la interpretación de Dios de la vida, saber lo que es bueno y lo que es malo. Eso es una dicha, eso es una bendición inmensa, ¿sí? No es lo que sucede hoy en día, que la gente menosprecia la Biblia. No es lo que hoy en día lo que ves, que la gente tiene la Biblia, pero no la estudia, pero no la lee, pero no la aprecia. No, es una bendición, y te lo dice la Biblia. Tener las leyes de Dios, conocer las leyes de Dios. Dice: ¿qué pueblo como el tuyo, como el que tú escogiste, que conoce tus mandamientos, que conoce tus leyes? Bueno, los ciegos no podían leer, por lo tanto, no podían conocer leyendo las Escrituras, y eso era una maldición, ¿sí? Por eso, la vida de un ciego de nacimiento era una vida terrible, una vida en desventaja absoluta, ¿sí? Y entonces, pues aquí tienes a este hombre con una vida, ¿qué dices? Peor que la tuya, ¿sí o no? Velo en sus tiempos, velo el aburrimiento de su vida, velo en las condiciones, velo qué sueños podía tener esta persona en su vida. Muchas personas a los 13, 15 años tienen sueños de que van a hacer esto y aquello. A los 18 años sueñan, tienen planes, ¿Qué planes y qué sueños podría tener esta vida en aquellos tiempos? ¿Qué planes y qué expectativas de vida podía tener estas personas en aquellos tiempos? Yo digo que muy pocas. Y yo digo que además estaban aplastados por la opinión, por los comentarios, por la manera de pensar religiosa de la época. De modo que preguntaron eso. En esa pregunta está obviamente la pregunta que siempre se está haciendo el hombre: ¿quién es el responsable de las maldades que ocurren? ¿Quién es el responsable de que esto haya ocurrido? ¿Quién es el responsable de que estas cosas pasen? ¿Por qué? Y aquí volvemos a tocar el punto. Perdóname. Aquí volvemos a tocar el punto de esas preguntas que el hombre siempre se está haciendo y que parece no tener respuestas, o que parecen no convencerles las respuestas de la Biblia.
Las típicas preguntas de que si Dios es bueno porque permite el mal, ¿sí? Y aquí quiero pararme un poquito, porque inmediatamente aquí están viendo quién es responsable de una situación triste, quién es el responsable de una situación de que este hombre haya nacido ciego. Y muchas veces son aparentemente los impedimentos que tiene la gente para creer en Dios y para confiar en nuestro Dios. Ahora, como la Biblia ha establecido y como Dios ha establecido que el hombre solamente pueda ser salvo cuando confía en Dios, pues es necesario confiar en Dios y no se puede confiar en un Dios en el que desconfías. ¿Sí me entiendes? No es un juego de palabras. O sea, si una persona tiene dudas del carácter de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios es justo, de que Dios es misericordioso, de que Dios todas las cosas las piensa para bien, pues esa persona, si desconfía de Dios, si esa persona no confía en Dios, no puede ser jamás salvo. Entonces, muchas personas están atoradas porque no confían en Dios y no confían en Dios porque tienen excusas según ellos para no confiar en Dios y entonces preguntas que según ellos son muy profundas, ¿verdad? Y que dicen, pero a ver, ¿cómo podemos explicar la maldad en la tierra? ¿Cómo puede ser Dios bueno y permitir esto? ¿Cómo puede ser Dios bueno y permitir que los niños mueran? ¿Cómo puede ser Dios bueno y permitir las guerras? ¿Cómo puede ser Dios bueno y que este niño que no hizo ni bien ni mal esté sufriendo? ¿Cómo puede ser Dios bueno? Etcétera, etcétera. Las mismas preguntas de siempre y las respuestas son las mismas de siempre. Pero hoy te voy a dar unos pocos textos. No vamos a profundizar mucho porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, hablando quizás del sufrimiento, pero para que tú lo tengas claro y para que esto quede completo como una plática en sí misma. Entonces, si vamos a buscar responsables, si vamos a tratar de entender por qué las cosas pasan, si vamos a tratar de entender por qué Dios, aún siendo bueno, permite cosas malas, tenemos que entender que Dios ha permitido al hombre ser libre. Le ha permitido al hombre ser libre y por lo tanto actuar de la manera como el hombre decida. Si no tuviera el hombre esa libertad de decidir, el hombre no podría, por un lado, pecar, es verdad. Si Dios nos hubiera hecho autómatas, si nos hubiera hecho programado como quien programa una computadora o un robot, entonces el hombre sí efectivamente no podría hacer nada malo, sino solamente lo que quedó programado de hacer, pero tampoco podría amar, ¿sí? Y nosotros no somos ni robots ni autómatas. Nosotros somos personas hechas a la imagen y semejanza de Dios y tenemos la capacidad de decidir, ¿sí? Por eso es todo el drama de la tierra, por eso el hombre ha decidido hacer lo malo y como ha decidido hacer lo malo, han pasado ciertas cosas muy trágicas. Una de ellas es que la creación misma está sujeta a maldición. Toda la creación, y toda la creación es toda, incluidas los montes e incluidos el centro de la tierra e incluido la corteza terrestre. Y por eso resulta que vemos terremotos que causan sufrimiento. Y por eso resulta que vemos maremotos y que vemos volcanes haciendo erupción y cubriendo y aplastando literalmente pueblos enteros con miles y miles de personas muertas, ¿sí? Y vemos que pasa eso. Bueno, el hombre con sus decisiones dice que sus decisiones llevaron a que la tierra misma estuviera sujeta a maldición, la creación misma. Pero vamos a verlo rápido. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 y 20, dice así, escucha con mucha atención, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es el diablo. Los que sabemos que somos de Dios son los cristianos, los que han confiado en Dios, los que han decidido cambiar su vida de tinieblas por una vida de luz, los que han decidido dejar de obedecer a la carne, al pecado y al diablo y empezar a obedecer a Cristo. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Qué contraste! Tenemos aquí a dos pueblos, un pueblo que está bajo Dios y un pueblo que está bajo el maligno. El pueblo que está bajo Dios son un puñado de personas nada más y siempre lo han sido. Un puñado de personas y la mayoría de la gente, el mundo entero, está bajo el maligno. Si el mundo entero está bajo el maligno, pregunto, ¿qué te sorprende que las cosas sean mal?
que vaya al mal? ¿Qué te sorprende que la gente sufra? ¿Qué te sorprende que la gente esté pagando las consecuencias de sus acciones o de las acciones de otras personas que nunca pensaron en ellos? Las acciones de otras personas egoístas y malvadas que no solamente hicieron daño cerca de ellos, sino lejos de ellos, y les tocó también pagar a los inocentes. ¿Qué te sorprende si el mundo entero está bajo el maligno? ¿Pero por qué el mundo entero está bajo el maligno? Te lo respondo. Porque al maligno, al diablo, se le ha entregado, se le ha dado la potestad. Él es el genuino y el legítimo dueño en un sentido. Pero vamos a ver, Lucas capítulo 4, versos 5 al 8. En este texto estamos cuando el Señor Jesucristo fue llevado, fue llevado por Dios mismo, por el Espíritu, fue llevado al desierto donde iba a tener un tiempo de ayuno y donde iba a entender muchas cosas, a hacer muchas cosas y a lograr muchas cosas, porque ese tiempo de ayuno y de oración del Señor Jesucristo iban a lograr muchas cosas. ¿Por qué? Porque iba a amarrar, por lo menos en lo concerniente a él, a Jesús y a su vida y a sus acciones, iba a amarrar al hombre fuerte, iba a amarrar, digamos, al mismo diablo, a vencer al diablo en su mismo terreno, porque dice que Dios fue el que lo manda, Dios mismo él va al terreno del diablo, él en oración y en ayuno vence ahí mismo, pero no sin ser violentamente tentado. Y en una de esas tentaciones, el diablo se le acerca y le dice algo muy interesante relacionado con esto que estamos hablando. Dice, y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Todos los reinos y toda la gloria de la tierra y de la creación, toda esa será tuya si me adoras, le dice el diablo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Interesante. El Señor Jesucristo lo vence en su mismo terreno. El Señor Jesucristo cierra sus oídos a su oferta. Pero no todo el mundo cierra sus oídos a su oferta. De hecho, mucha gente sí toma la oferta del diablo y cree, sin entender en esos momentos, que el diablo es mentiroso también y que aparentemente les va a dar algo bonito, algo que les va a causar mucho gusto, algo que van a disfrutar mucho y que efectivamente sí lo pueden disfrutar por un tiempo, pero no se dan cuenta que en la oferta del diablo también está la perdición de su alma, la perdición que se va a manifestar desde aquí, la perdición, la insatisfacción, la tristeza y el dolor que vienen juntamente con el pecado, juntamente con las cosas que no valen, ¿sí? Y que sí es verdad que te seducen, sí es verdad que puedes disfrutar temporalmente, porque habla de los disfrutes temporales del pecado, pero el Señor Jesucristo no cayó. El Señor Jesucristo sabía claro que quería. El Señor Jesucristo estaba allí orando y estaba ayunando. El Señor Jesucristo sabía que tenía una obra grande que hacer y no iba a perder el tiempo en lo que el diablo le estaba ofreciendo. Pero tenemos que ver una parte muy importante, que es lo que estamos hablando. Él le dice, a mí me ha sido entregado todos los reinos y la gloria de este mundo. Yo soy el legítimo propietario y a quien yo quiero se la doy. ¿Por qué? ¿Por qué es del diablo? Bueno, pues es del diablo porque desde el momento en que el hombre, cuando decide no obedecer a Dios, cuando decide no caminar con Dios, cuando decide desde Adán y Eva y después nosotros a no hacer lo que Dios quería para nosotros, nosotros le entregamos esa potestad, ese poder, de modo que el diablo puede decir, el mundo y la gloria del mundo me pertenece. Pero también lo dice Juan en el versículo que leímos hace rato, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y sabes qué? Que hay otro verso que enlaza estos versículos y que nos deja ver claramente por qué la gente sufre, por qué los hombres sufrimos, por qué las personas sufren, por qué los inocentes sufren, por qué los niños sufren, por qué las guerras, por qué los desastres naturales, por qué se permiten tantas cosas y tantas cosas. Ya te lo dije, el hombre hace, el hombre decide y Dios ha decidido que el hombre haga lo que el hombre decide.
Él ha dicho, le ha dicho al hombre, te dije que no camines por aquí. ¿Quieres caminar por acá? Adelante, camina por allá. Y entonces vas a saber lo que es cosechar las cosas que tú siembres. Vas a conocer lo que son las consecuencias de tus acciones sobre ti y sobre los que más amas y sobre todos los que incluso ni siquiera conoces. ¿Sí? Dice Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan o cuando los justos gobiernan, imagínate un gobierno de un hombre justo, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. O sea, cuando gobierna el impío, el malo, el pueblo sufre. Ahora, si el mundo entero está bajo el maligno, si el gobernante del mundo entero es el diablo, si el diablo mismo se llama el maligno, el adversario, o sea, el diablo pues, el impío, el más impío, el que enseña a los hombres a ser impíos, ¿sí? Dice que si él gobierna, entonces, ¿cómo estará el mundo? Pues obviamente el mundo sufre. Obviamente, como es gobernado por un tirano, como es gobernado por un mentiroso, como es gobernado por un egoísta que enseña a los demás a sus propias maldades, ¿no? Tiene tantos seguidores, tiene tantas personas que es lo único que buscan es su propio placer, su propia conveniencia, etcétera, etcétera. ¿Qué quieres? Pues el mundo sufre. Entonces las respuestas no son tan difíciles. Para los que creemos en Dios, estas respuestas son suficientes porque además son bíblicas. Entonces, Dios ha decidido al hombre que el hombre camine su camino. Entendámoslo. Dios lo ha decidido, Dios lo ha permitido, Dios lo permite. Y por lo tanto Dios tiene que permitir muchas de las malas acciones y muchas de las cosas que al hombre le traen dolor, que al hombre le traen sufrimiento. Eso es triste, pero eso es así. Ahora, aquí quiero hacer un pequeñito paréntesis, porque esto sería muy desolador, esto sería muy desesperanzador si lo dejamos simplemente así, si dejamos el hecho de que el diablo es el verdadero gobernante del mundo y que Dios no se inmiscuye en la vida de los hombres. Bueno, en general, eso es en general. Pero ¿de qué manera Dios pudiera inmiscuirse en la vida de los hombres de modo que muchas veces las consecuencias malas o muchas veces las cosas que pueden y que van a suceder no sucedan? Por medio de la oración. Por eso es bien importante que el pueblo de Dios ore. Por eso es bien importante que se entienda que la oración puede hacer que Dios mueva alguna cosa, ¿sí? Cambie alguna cosa, cambie alguna consecuencia. Si no fuera así, si la escritura dice, pedid y os daré, o sea, pedid y llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Si dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, o Él lo hará, Dios mismo lo hará. Entonces, si no hiciera nada la oración, ¿qué caso tiene orar? Pero sabemos que sí tiene caso y sabemos que por eso es tan difícil, sabemos que por eso muchos de ustedes no oran. Y sabemos que por eso muchos de ustedes cuando empiezan a orar se duermen. Eso es la oposición a la dificultad de la oración. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Eso quiere decir que Dios puede cambiar planes, que Dios puede evitar tragedias, que Dios puede hacer milagros en respuesta a la oración de Cristo que intercede por nosotros o en respuesta a la oración de los hijos de Dios y de las personas que se preocupan por los demás. Así que este paréntesis es muy importante. ¿Por qué? Porque sí estamos en un panorama desolador donde el diablo es el gobernante del mundo y donde el mundo entero está bajo el maligno y donde el mundo entero sufre, pero también tenemos un Dios todopoderoso que puede intervenir a favor de aquellos que lo buscan y que lo necesitan. Importantísimo. ¿Sí? Si tú dejaras este mundo sin la intervención de Dios en esa secuencia de malas cosas y en esa secuencia de consecuencias terribles, olvídate. Este mundo sería todavía peor de lo que es. Pero no podemos dudar nosotros.
sobre todos, como decía aquel salmo, aquellos que nos hemos acercado, el pueblo cercano a Él. No podemos dudar que nuestro Dios escucha la oración, que nuestro Dios nos ayuda, que nuestro Dios interviene, que nuestro Dios se pone de nuestro lado, que nuestro Dios, como cantábamos hace rato, escuchó mi clamor, escuchó mi oración, se inclinó a nosotros, nos hizo caso. ¿Sí? Entonces, bueno, date cuenta de que el mundo es así, pero nosotros tenemos a nuestro lado a nuestro Dios. Ahora tú sufres y no tienes a Dios de lado. Pobre de ti, de veras pobre de ti. Eres digno de compasión. Una persona que sufre por una razón u otra, una persona que sufre por una razón física o por una razón emocional o por una razón de una relación mala o por la cosa que quieras, sufres, estás amargada, estás amargado, estás perdido. Y además no tienes a Cristo porque no quieres confiar en Él. O sea, más o menos, ¿quién quisiera tener tu vida? ¿Quién quisiera estar en tus zapatos? Nadie, por supuesto. Es digno de compasión, es digno de, 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 de conmiseración una persona que sufre aquí, que rechaza a Cristo y que después sufrirá eternamente. ¿Esa es la expectativa de tu vida? ¿Eso es lo que quieres? ¿Por eso te vas a seguir peleando contra Cristo y contra sus mandamientos? ¿Por eso no vas a dejar que la palabra de Dios te convenza y que finalmente te sometas y te humilles ante Dios y que Dios haga una obra en tu vida? En fin, hay muchas cosas en este texto y no puedo abarcarlas todas y no quiero abarcarlas todas y no quiero desviarme del propósito de nuestro tema. Acuérdense que estamos viendo una vida de una persona que claramente es una persona que nació en desventaja y lo que preguntan los discípulos es ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que esta persona haya nacido ciega? Y estrictamente el Señor Jesucristo les dice, no es que pecó este ni que pecó sus padres, pero no es que no haya una consecuencia, no haya un responsable, sí lo hay. No es que Cristo estuviera diciendo algo que no, o sea, obviamente hay responsabilidades, hay una dificultad, o sea, hay consecuencias genéticas a partir del pecado, por lo cual las personas nacen con malformaciones, las personas nacen y no nacen completamente bien muchas veces, ¿sí? Pero es que Jesús no estaba respondiendo eso. Jesús estaba desviando la conversación de ese lado y la estaba llevando a otro lado, ¿sí? La estaba llevando a otro lado, que es lo que nosotros también queremos hacer, porque las respuestas no están del lado del hombre. Sí podemos entender cosas. Estrictamente hablando, sí vemos que la responsabilidad del sufrimiento tiene que ver con la desobediencia del hombre. También vemos que el sufrimiento y específicamente cualquier clase de sufrimiento horrible e injusto es responsabilidad de otras personas, sí lo es responsabilidad de las modificaciones genéticas y estas son responsabilidad de otras cosas. Claro que hay responsables por el sufrimiento, por supuesto que hay responsables. Muchas veces ese sufrimiento se debe a la falta de entender, de conocer, de saber, por ejemplo. Vamos a suponer, hace unos años una mujer embarazada no sabía que tomar esas medicinas le iban a provocar algo al feto que estaba dentro de ella, que estaba en crecimiento, que estaba desarrollándose y tomó ciertos medicamentos porque no se había entendido o porque el mundo no había entendido. O vamos a suponer, porque el mundo no había querido pero sí había querido hacer dinero con ese medicamento, pero no sabía exactamente lo que iba a provocar en las embarazadas y entonces aquí tienes el pecado y la avaricia, y ahí tienes la consecuencia, y ahí tienes a la mujer que sin querer hacer ningún daño, confía en el hombre, mala cosa es luego confiar en el hombre, la verdad, y entonces confiando en el hombre, es tema de otra ocasión, se toma esas medicinas y ¡pum!, afecta al feto, afecta a su criatura que trae en el cuerpo y entonces nace mal. Y nace sin un miembro, o nace ciego, o nace... O sea, estrictamente hablando, sí hay responsables, por supuesto. Y aquí tenemos a una mamá responsable, pero pues que no lo hizo con mala... no lo hizo sabiendo, no lo hizo entendiendo,
Pero si esa farmacéutica podía haber entendido que eso no se tenía que haber tomado por una embarazada, pero no lo dijo porque quería vender muchos y hacerse millonario, bueno, pues ya entiendes la cadenita de responsabilidades, ¿no? Ahora, pudiera ser que la misma madre fuera adicta. Hay mamás que cuando están embarazadas fuman, cuando están embarazadas se drogan, cuando están embarazadas se emborrachan y cuando están embarazadas hacen cosas que no deberían de hacer. ¿Y qué pasa? Pues que afectan a la criatura que traen dentro. Entonces, sí, estrictamente hay responsables. En todo siempre hay responsables. Si, por ejemplo, vemos que después, en 1986, sucedió algo allá en lo que hoy es Ucrania, pero en aquel tiempo era una de las partes de la Unión de Repúblicas Soviéticas, socialistas soviéticas, ¿no? Para lo que era la URSS, que ya no es, porque ya todo eso se desmanteló y la generación que nació a partir de 1990 y del 2000 no saben ni qué es eso, no saben ni qué era la URSS, no saben que los países que estaban en aquel bloque, los países de Ucrania y los países de allá del este de Europa, todos formaban un bloque que eran socialistas y que era la URSS. Bueno, muchos no saben, era un mundo distinto al mundo de ahora. Bueno, pues allí hubo una tragedia. Y vamos a ver, en los años 2000, en los 2000 y en los 2000, los años que siguieron, muchísima gente se murió de cáncer y muchísima gente nació con malformaciones. ¿Por qué? Porque había habido una tragedia. Y esa tragedia ocurrió en 1986 y algunos recordarán que se llama Chernobyl. ¿Qué es lo que pasó? Que un reactor nuclear falló y muchas personas murieron en el momento y muchas personas murieron después. ¿Por qué? Porque hubo muchísima fuga de materiales radiactivos y la gente no entendió y la gente se contaminó con materiales radioactivos porque había un reactor nuclear. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Quién fue responsable de ello? Bueno, después de mucho ver, hubo fallas técnicas y hubo errores humanos. Entonces, sí hay responsables por las tragedias, sí hay responsables de el sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchas mamás sufrieron al ver a sus hijos nacer incompletos, porque muchas personas sufrieron al ver que sus maridos que trabajaron en aquellos días murieron unos años después de cánceres y de cosas terribles, ¿sí? Pero Cristo no quería meterse por ese lado. Cristo, su respuesta quería meterse por otro lado. La respuesta de Cristo nos deja ver lo que nosotros hoy queremos entender. La respuesta de Cristo dijo, no te metas por ahí. La respuesta de Cristo decía, sin embargo, esta vida, la vida de este ciego de nacimiento, tiene un propósito. Y te voy a decir cuál es ese propósito. Vuelvo al verso 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, dice, no, eso no, ahorita eso no, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y otras versiones dicen, sino para que la obra de Dios se manifieste en la vida de ese ciego de nacimiento. O para que el poder de Dios, ¿no? La obra, el trabajo de Dios, el poder de Dios se manifieste en la vida de esta persona que nació en desventaja, ¿sí? Es lo que responde el Señor Jesucristo. Y después da la advertencia y dice, es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, porque viene la noche. Entre tanto que hay chance, porque viene el momento donde no va a haber chance. Dice, ahora es el día. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, pero viene la noche. Viene la noche. Entonces, si tú hoy miras el día, que está claro, que está bonito, por lo menos donde yo estoy, y entonces sabes que hay tiempo antes de que anochezca. Pero al rato vas a empezar a ver que las sombras se alargan, se alargan, se alargan y sabes que la noche viene. Esto es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo no, sino que
Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Esta enfermedad es para que se manifiesten las obras de Dios en una vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que traer todo lo que hemos estado hablando a tu propia vida, a mi propia vida, a la vida de una persona que puede decir que su vida ha sido en desventaja, que él no ha tenido esto, que él no tuvo estudios, que él sí hubiera nacido en este lado, si él se hubiera casado, si ella hubiera hecho esto, si mis padres no hubieran sido, si mi mamá no hubiera sido una alcohólica, si mi papá no hubiera sido un violento, si yo hubiera... Todos esos sí, todos esos hubieran, ¿no? Todas esas cosas que muchas veces tenemos como cosas que nos debilitan y que nos excusan para no llevar a cabo una vida plena, una vida preciosa como la que Dios ha querido para cada uno de nosotros, para que se cumplan los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios son exactamente los mismos para todos. En una palabra también o en digamos, un título alternativo de esta plática podría ser El ciego de nacimiento, un antídoto contra el victimismo actual. A la gente le encanta victimizarse, le encanta victimizarse y pensar, es que, bueno, ahora piensan hasta que, bueno, hasta en el pasado, ¿no? Ahora echan la culpa hasta que si los españoles llegaron a México y que entonces los mexicanos que fueron conquistados y que los españoles fueron colonizadores y que además fueron injustos y que fueron tiranos y, ok, pues es verdad, es cierto, seguramente es cierto. ¿Y qué? Y eso, por eso tú eres impío, o sea, por eso tú no sirves para nada, por eso tú no funcionas, por eso tú eres un naufragio de vida, por eso tu vida no sirve, por eso tu vida, por eso no amas, por eso, o sea, tienes tantas excusas por eso. Es absurdo, obvio. Es absurdo todo esto, pero la gente está llena de excusas porque su vida fue, de alguna manera, según sus parámetros, inferior a la de otras personas o nació con ciertas desventajas. Pues amigo, este hombre sí que nació en desventaja. Este hombre de Juan capítulo 9 nació en muchísimas desventajas y sin embargo su vida era para que las obras de Dios, para que el poder de Dios se manifestara en su vida. Así que no importa lo talentoso que eres o la falta de talento que tienes. No importa si tienes dinero o si no tienes. No importa si eres hombre o mujer. No importa si eres viejo o si eres joven. No importa si sabes mucho, sabes poco. No importa si tienes muchos estudios o no tienes estudios. Da lo mismo. No importa si estás completo en tu cuerpo, si eres guapo, si eres fea. No importa no importa nada de eso. Además de que ser guapo y feo es muy relativo y solamente y tiene mucho que ver más con otras cosas y no con la realidad. ¿Sí? No importa. No importa si tienes mucho carácter o si eres débil de carácter. No importa si eres extrovertido o si eres introvertido. Nada importa. ¿Por qué? Porque esta plática no se enfatiza en lo que tenemos, sino se enfatiza en quién se nos presenta enfrente, que es Jesucristo, queriendo que por su poder, tu vida, la vida que sea, dé gloria a Dios. Con las capacidades que tienes, con las condiciones que tienes, con las circunstancias que has vivido. El mismo Dios, el mismo, como dice Efesios, el que todo lo llena en todos, el que todo lo llena en todos, el que es suficiente para llenar una vida así, o así, o así, o como sea. Es suficiente, da igual, es suficiente para llenar todo en todos, ¿sí? Es como si una persona dijera, es que tengo necesidad de llenar esto, ¿sí? Tengo necesidad de llenar eso, no importa, el mar del océano te lo llena. No, pero es que yo tengo necesidad de llenar una cisterna y esa cisterna tiene 10.000 litros. No te preocupes, el agua del océano lo llena sin ningún problema, ¿sí? Y estamos hablando del agua del océano, lo cual es finito y no nuestro Dios que es infinito. No, pero es que lo que yo tengo que llenar es una alberca y una alberca tiene... No sé, pues a lo mejor tiene 60.000 litros. No importa. ¿Has visto cuando un maremoto llega y se mete a la tierra? Llena muchas cisternas, muchas piscinas llena. ¿Por qué? Porque lo llena todo, básicamente. Bueno, pues más o menos para que entiendas. ¿Sí? Tu vida sea la que sea, el que está delante de nosotros es Dios, el que todo lo llena en todos, dice la palabra de Dios. Cristo es el que todo lo llena en todos. Entonces, pues, ¿qué tienes que entender de esto?
Tienes todo para poder vivir esa vida. Tienes todo para que la obra de Dios se manifieste en tu vida. Tienes todo lo que necesitas para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Porque ya no depende de lo que tienes, depende de quien se presenta ante ti, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y quiero que en estos momentos tengamos un tiempo de reflexión. Nuestro hermano nos va a ayudar con un canto adecuado, un canto que habla también de lo que platicamos la semana pasada, un canto que dice que Dios te conoce, que Dios te ha buscado, que Dios sabe las cosas que has pasado, pero también que entiendas que tu vida, cual haya sido, solamente tiene el propósito, el cual es el mismo para todas las vidas, que es pues, que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Así que puedes cerrar tus ojos si quieres, puedes concentrarte, puedes pensar en las cosas que hemos hablado y puedes entender que no hay una sola razón ni que la persona esté haciéndose preguntas tan profundas, entre comillas, que como no tienen respuestas no pueden creer en ese Dios. Pues el diablo te volvió a engañar. Yo no tengo que decirte otra cosa. Porque no solamente te ha engañado haciéndote vivir en la vida que vives, sino que además te vuelve a engañar porque tú crees que es muy profundo eso y que no hay una respuesta. Sí hay respuestas. Que tú no quieres creer en esas respuestas es otra cosa. ¿Por qué? Porque eso te implica cosas, porque eso te obliga a servir y a adorar a aquella persona que se te está acercando, que es Cristo. Ahora, date cuenta de qué pasó con el señor con este señor que ya era un hombre grande, un hombre adulto, y dice que cuando él tuvo la oportunidad y vio que Cristo estaba delante de él, entonces dice que adoró, creyó. O sea, esta persona estaba pasando todas estas cosas, estaba metido en una plática con los fariseos, lo expulsaron de la sinagoga, él lo único que sabía es que él había sido ciego y que ahora veía, y entonces cuando vio quién era Cristo, cuando le dijo Cristo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Fíjate qué actitud tuvo, puedes contrastarla. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, Señor, creo, y le adoró. Él sabía que ahí estaba Jesús haciendo las obras de su Padre, liberando, haciendo las obras que manifestaban que él era el Mesías. Él lo sabía, en ese momento lo sabía, no tenía ninguna duda, y entonces creyó en él. Él sabía que era momento que aunque las tinieblas vendrían, pero todavía no estaban ahí las tinieblas, pero vendrían. Y entonces él aprovechó y él en ese encuentro con Jesucristo creyó en él y adoró. Y es lo mismo que tienes que hacer tú. Porque si algún día pensaste ser víctima de las circunstancias, lo cual mientras fuiste un niño o una niña fuiste víctima, no hay duda de eso, pero en el momento en que creciste, Dios también te ofrece una vida nueva y Dios también te dice que no todas las cosas están en este mundo para nada. De hecho, las cosas de este mundo pasarán. De hecho, las cosas que ves con tus ojos son temporales, pero las que realmente merecen la pena y las que van a hacer que la eternidad sea buenísima y sea lo que Dios ha prometido ser y el cielo sea lo que entendemos nosotros o medio entendemos acerca de lo que es el paraíso, para unos y para otros, para los que sufrieron mucho y para los que sufrieron poco, para los que nacieron con mucho y los que nacieron con pocos. Todo eso se olvidará y solamente delante estará, como delante estuvo el Señor Jesucristo, delante de este hombre que ahora veía y que sus ojos, fíjate nada más, las primeras personas que vio este hombre con sus ojos físicos fue al Señor Jesucristo. Cuando lo vio, cuando lo reconoció, cuando entendió que este era el que lo había sanado, que este era el Mesías, él creyó y adoró. Así que estas pláticas nos dejan sin excusas. Esta plática nos deja entendiendo que cualquiera que sea la condición actual de tu vida o la condición en la que naciste, si naciste con una enfermedad real, con una parálisis, si naciste con algo gravísimo, si naciste con mala salud, nada importa, hermano.
Nada importa, amiga, amigo, porque el Señor, el que está enfrente, es exactamente el mismo. Alabado sea Dios. Así que vamos a terminar con este canto meditando y que el Espíritu Santo nos llene, nos hable, nos diga lo que nos tenga que decir, nos socorra, nos asista y nos convenza, y que después de esta reunión tú tomes una verdadera decisión que el Señor va a respaldar, porque nadie de los que confían en Dios es jamás avergonzado, y tu vida sea esto. O sea, que tu vida manifieste las obras de Dios, el poder de Dios. Amén. Te lo pedimos todo esto, Jesús, en tu nombre. Amén. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado, pues yo por ti mi vida he dado. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado.
yo por ti mi vida he dado, pues 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 yo por ti mi vida he dado. Muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Señor. No nos dejas, Señor. No hay cómo agradecerte, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Pues terminamos, hermanos. Dios les bendiga. Mediten en la palabra. Tengan un bendecido día de reposo y si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana. Dios les bendiga.